El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público, contenido F, formativo, educativo y cultural. Es importante establecer estrategias de promoción, prevención de temas fundamentales en la vida de las personas, como es la salud psíquica, desde un punto de vista integral. Canal 3, en los siguientes minutos, presenta Mejía Saludable, con la conducción del doctor Patricio Noroña. La higiene es un puntal básico de la salud. Muy buenas tardes a nuestros televidentes en el Cantón Mejía. Estamos nuevamente con su programa Mejía Saludable. Hoy vamos a tratar de un tema que reviste una importancia fundamental, especialmente en la salud de nuestros niños, de nuestros adultos y de todos nosotros. Vamos a trabajar el tema de lo que se refiere a la salmonelosis y a la tifoidea. Para esto contamos con un invitado especial, el doctor Germán Proaño, que usted le puede ubicar en Medical Sur, en la Asociación de Trabajadores del Municipio, en la González Suárez y Gran Colombia. Gracias, doctor, por estar con nosotros y apoyarnos un poquito a dilucidar un poquito el tema de la salmonelosis. Bueno, muchas gracias por invitarnos, siempre es un placer el hablar con ustedes para informarnos un poquito más. Salud. Si entramos un poquito en el tema, ¿qué podríamos decir la salmonelosis? ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bueno, hablemos de dos entidades que se parecen, que son causadas por un mismo patógeno, que es la salmonela. La salmonela es una bacteria que vive principalmente en los humanos, ¿no? El humano es el reservorio principal. El humano y algunos animales domésticos, algunas aves de corral, son los reservorios naturales de la salmonela. Y existen unos 2.500 serotipos, unas 2.500 especies de salmonela. Entonces, siempre nos vamos a contagiar por vía fecal oral, ¿no? La salmonelosis como tal es una infección intestinal, es una infección diarreica con dolor que cursa con dolor abdominal, fiebre y una deshidratación en muchos de los casos. En nuestro medio de pronto es una de las típicas consultas que tiene el médico en la salmonelosis, la tifoidea. En nuestro medio es muy frecuente la consulta por diarreas, por dolor abdominal, por infecciones intestinales, como se llama. Dentro de esto de lo que es la salmonela, para que nuestros televidentes un poquito vayan ubicando, ¿tenemos ahí también la tifoidea? Sí. Bueno, hablando de la tifoidea se presenta de una forma un poco más esporádica, más espaciada. Se dicen que ya no hay muchos casos de fiebre tifoidea como tal, por el uso de antibióticos, por el hecho de potabilizar el agua, por el hecho de algunas medidas higiénicas, ya no se da la fiebre tifoidea como tal. La fiebre tifoidea cursa con fiebre, con un dolor abdominal, muchas veces no se presenta diarreas, puede haber heces con sangre, puede haber sangrado y perforación intestinal, puede haber un estupor que se llama un estupor tifoideo, es decir, una disminución del nivel de conciencia, ¿no? Realmente no hemos visto ya fiebre tifoidea como tal hace mucho tiempo, los casos han disminuido mucho. Viendo los datos del Ministerio de Salud Pública y de la OMS, se dicen que antes se veían unos 3.000 casos al mes, hace más o menos unos 30 años, unos 3.000 casos al mes. Pero ahora han bajado a 30 casos, a 3 casos cada mes, son muy esporádicos los de fiebre tifoidea. En contraposición a lo que es salmonelosis. La salmonelosis se da mucho más frecuentemente. ¿Cómo ingresa esta bacteria en el organismo? Bueno, la salmonela, una vez depositada en el agua, nosotros nos bebemos el agua contaminada con bacterias o contaminada con heces de una persona infectada, un portador sano o una persona enferma. Bebemos el agua, tomamos algún alimento, entra por la boca nuestro intestino, ¿cierto? Y empieza, pasan unas 24 a 72 horas
la barrera del estómago, de ácido del estómago. Si es que logra vencer esa barrera ácida del estómago, la salmonela pasa al intestino y después de un tiempo, de un día o a 3 días, empieza a multiplicarse, Si se multiplica mucho, entonces puede activar las vellosidades intestinales y empieza a producir mucha agua, mucha diarrea. Y en el peor de los casos, a veces traspasa la barrera del intestino y puede pasar a la sangre. ¿Cómo la persona puede notar que tendría la posibilidad de estar con salmonelosis? Bueno, estas son enfermedades inespecíficas, ¿no? Muchas enfermedades diarreicas pueden dar el mismo cuadro: dolor abdominal, fiebre y diarreas, ¿no? Entonces, hay el Escherichia coli, por ejemplo, está Salmonella, está Shigella, está Clostridium. Entonces, hay algunas bacterias que pueden dar lo mismo. Hablando de salmonela, la salmonelosis se puede sospechar por una fiebre, ¿no? Por fiebre alta, por dolor abdominal y por diarrea. Una diarrea que no es tan abundante, ¿no? Que no es tan abundante, una diarrea líquida. Una vez que la bacteria ha ingresado en el organismo y se va reproduciendo, ¿siempre da síntomas o hay casos en los que de pronto la persona la tiene y no se da, la enfermedad no evoluciona? Hay el estado que se dice de portador sano. Entonces hay personas que están con la salmonela todo el tiempo y no producen ningún síntoma. Y esas personas están despidiendo en las heces la salmonela frecuentemente y pueden enfermar a otra persona. Entonces ellos serían unos potenciales contaminadores, podríamos decir. Exactamente, se convierten en focos infecciosos, ¿no? Así es. Manipuladores de alimentos, por ejemplo. Que tengan la bacteria y no se enfermen, son llamados los portadores sanos, ¿no? Entonces, de aquí tenemos salmonela, causa 4 síndromes, ¿no? Que son el estado de portador sano, la gastroenteritis o las diarreas, los abscesos y la fiebre tifoidea como tal. En este caso, una vez que ha ingresado y de pronto no se detecta a tiempo, ¿podrían haber complicaciones? Claro que sí. Hay algunas complicaciones que son graves, ¿no? Que suelen ser graves. Cuando ya pasó a la sangre, la salmonela logró pasar la barrera del intestino, pasa a la circulación general y se deposita en algún órgano. Incluso en el cerebro puede dar encefalitis, puede haber algún absceso en el cerebro, puede causar osteomielitis, hacer abscesos en alguna parte determinada del sitio donde se depositó. Entonces, osteomielitis, encefalitis, puede causar perforaciones intestinales también, en casos ya muy graves. Hay muchas personas que de pronto al tener estos síntomas a veces se automedican y empiezan a utilizar medicinas como para aplacar los síntomas sin un conocimiento específico. Sí, es realmente grave y penoso, ¿no? El hecho de que, bueno, me siento con fiebre, estoy con diarrea, me voy a tomar alguna medicina y a veces los síntomas disminuyen, pero la infección sigue avanzando, entonces esto se convierte realmente en algo peligroso, ¿no? ¿Cómo serían las medidas de prevención que deberíamos tener en nuestros hogares para evitar que se dé este tipo de dificultad? Bueno, en los hogares lo que se prefiere es, primeramente, tomar agua hervida, ¿no? La bacteria, la salmonela, es una bacteria muy resistente, muy fuerte. Puede vivir en el agua por meses y en clima seco puede vivir varias semanas. Entonces, el hecho de que tengamos agua de la llave no nos garantiza que tengamos un agua limpia realmente. Entonces, es mejor hervir el agua para tomar, lavarnos las manos constantemente. Básicamente eso, ¿no? Los vegetales también a veces están contaminados con salmonela, darlos un trato adecuado, ¿no? Para los vegetales se podría utilizar en 1 litrito de agua, se pone una gotita de cloro, 2 gotitas de cloro, se deja los vegetales 15 minutos y están
esterilizados. Y algo también muy importante es que todo este tipo de dificultades las notamos especialmente, por ejemplo, en nuestras escuelas. Hay vendedores ambulantes que muchas veces no tienen normas higiénicas y nuestros niños compran ahí. Claro que sí. No tenemos un buen proceso de alimentos en cuanto a la venta informal de alimentos, ¿no? Entonces, no sabemos si la persona que estaba preparando un alimento crudo, como los chochos, por ejemplo, que es muy frecuente, ¿no es cierto? Entonces, supongamos el cuadro crudo y real. La persona salió del baño, no tuvo a la mano un lavamanos, agüita, jabón ni nada. Va y sigue vendiendo. Y muchos niños empiezan a contaminar y ahí vienen los brotes, las epidemias de infecciones intestinales, ¿no? Entonces, con mucho cuidado eso, ¿no? También hay algo importante que al estar nosotros en un medio campesino, en donde tenemos personas que trabajan con animales específicamente, en este caso aves, muchas veces chanchos y así, y no tienen las medidas de protección, ¿podrían generar este tipo de epidemias o contaminación? Claro que sí, ellos podrían contaminar en masa, ¿no? Podrían hacer que más personas se infecten. Recordemos lo que dijimos antes, el humano es el reservorio principal de la salmonela. Entonces es fácil que el humano contamine vía alimentos también a sus animales de granja, a sus aves de corral, y estas se conviertan también en portadoras de la salmonela. Entonces, y ellos, en cambio, nos contagian a nosotros. En el caso de los huevos, una televidente nos preguntaba sobre si hay muchos huevos que en la ocasión que cuando se compra se le ve por la parte externa a veces un poco de las veces o se manchó de algo o incluso un poquito de sangre en el huevo. ¿Esto sería riesgoso de tener la salmónela? Sí, claro que sí. Estamos en contacto con las heces del ave de corral, digamos así. Entonces el ave de corral, como tienen tanta carga bacteriana y las bacterias son capaces de sobrevivir en un clima seco durante varias semanas, entonces tranquilamente nos pueden contaminar. De ahí el hecho de que tenemos que, si un huevito está sucio, contaminado, lavarlo bien, cocinarlo bien, hervirlo, para que sea apto para el consumo. Se da también el caso de muchos de nosotros cuando abrimos un huevo para freírle y vemos que hay como un puntito de sangre ahí adentro. ¿Este puntito sería riesgoso también o ya con la cocción se elimina? Con la cocción se eliminaría, pero el puntito me parece que es el hecho del embrión que están haciendo del pollito. Bueno, no lo sé realmente, pero si es que está completamente aislado, si es que el huevito no tiene la cáscara rota, el peligro es cuando un huevo tiene la cáscara rota. Se convierte en un caldo de cultivo, las bacterias entraron hacia... Pero si es que el huevo está íntegro, si es que no entró ninguna bacteria, no hay problema. Lo cocinamos bien, comemos la parte interna y no había ningún problema. Una vez cocinado el huevo, ¿ya se eliminaría la salmonela? ¿Por el calor? Una vez cocinado se eliminaría la salmonela por el calor. Así es, porque es una bacteria que no es resistente al calor. Entonces, algo también que sería importante sobre las personas que expenden productos, incluso frutas. Yo he visto, por ejemplo, mangos, los chochos, por ejemplo. Otra de las preguntas que nos hacían era, nosotros tenemos aquí las subcuencas de los ríos o las acequias, y como los chochos les sostienen para lavarles por un tiempo y les ponen en agua corriente, en algunos casos, si es que están estos en un sitio, en una acequia contaminada, por ejemplo, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Hay que hervirlos también? Hay que volverlos a hervir, hay que volverlos a lavar, pasarlos en el agua clorada, como les dije, basta una gota de cloro por 1 litro de agua para que se descontamine, ¿no? Es muy importante también, yo leía que en España
se daban muchos casos de fiebre tifoidea y de salmonela, pero ellos vieron como un problema de salud en ese momento. Era las diarreas, las infecciones intestinales llegaron a ser un problema grave porque causaba ausentismo en los trabajos, porque causaba malestar. Entonces ellos empezaron a investigar a ver cuál era el origen y todo. Entonces vieron dos fases. Una, que en los niveles socioeconómicos altos, los que contaminaban de salmonela eran los manipuladores de alimentos, qué sé yo, los restaurantes y cosas así. Y en los niveles bajos era el agua contaminada. Entonces ellos tomaron sus medidas en las dos partes. Empezaron a hacer todo lo posible por descontaminar el agua. Hicieron tratamientos y cosas así. Todo el agua que llega al grifo del agua, a la llavecita de agua, es limpia en España. Y empezaron a tomar medidas con todos los manipuladores de alimentos. Qué sé yo, les dieron capacitaciones, les enseñaron cómo tratar, cómo lavarse las manos, cómo manipular sus alimentos. Eso bajó dramáticamente los casos de salmonelosis y de fiebre tifoidea. Ahora ya no hay problema de salud allá. Es por eso que cada vez que vemos, bueno, he tenido yo algunas personas que han llegado de España, por ejemplo, y vienen a que toman un poquito de agua y ya están con diarreas. Ya. Eso demuestra que nuestra agua es bien contaminada, que afortunadamente nosotros estamos inmunizados, digamos así. Entonces, porque el agua allá es muy, muy limpia. Ahora, yo pienso que las mismas medidas se podrían adoptar aquí también. en nuestro medio. Ajá. ¿Qué hay de las vacunas? ¿Nos pueden ayudar a que podamos prevenir esta enfermedad? Bueno, no hay una vacuna. No hay una vacuna contra salmonela. No hay una vacuna contra salmonela. Más bien lo que hacen en las partes extranjeras es les mandan un kit con antibióticos, qué sé yo, por diarrea del viajero. La salmonela es una de las primeras causas de diarrea del viajero, que se llama. Es decir, viene un gringuito de otra parte, se contaminó con la salmonela y empezó a hacer diarreas. Les mandan ya el médico les da un pack con para sus que antibióticos para que ellos dicen, sí, tengo diarrea, me tomo esto. Ajá. Entonces, eso es lo que hacen. Antes hay vacunas contra virus principalmente, pero contra las bacterias muy poco. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? ¿A qué edades es más problemático este tipo de contaminación? Bueno, una vez que ya estamos, que ya somos personas que empezamos a tomar alimentos, ¿cierto? Edad escolar, por ejemplo, es una edad de una prevalencia muy alta. Los adolescentes, los mayores, pero es más en la edad adulta que se da la salmonelosis. Ajá. Una vez que al paciente recurre al médico, ¿qué exámenes le realizan para saber y tener la certeza de que es una salmonelosis? Bueno, eso es importante. La salmonelosis, existen algunas pruebas. Entonces, inicialmente yo he visto que aquí en nuestro medio se hacen aglutinaciones febriles, las reacciones de Widal, el Ever-O, las aglutinaciones febriles, pero estas carecen de un buen nivel diagnóstico, no son tan fiables. ¿Por qué? Porque todos tenemos contacto con salmonela por una parte, ¿no es cierto? Siempre van a salir valores positivos. Otra es que las pruebas de Widal, las reacciones de Widal, las aglutinaciones febriles, se positivizan a las 2 semanas, más o menos. Y hay algunas otras cosas que pueden hacer que se eleven las aglutinaciones febriles, como la misma fiebre, por ejemplo. Tengo fiebre, me hago la prueba, me sale alto y salmonela, y no es así. Sí, de por sí la fiebre puede dar reacciones altas. Ahora, la prueba más fiable para detectar salmonelosis es el coprocultivo, es el cultivo de heces. Entonces, un cultivo ya en las 24 horas, en las primeras 72 horas, ya se obtiene la salmonela y uno puede tratar al paciente.
Ajá. Le daría un Pero diagnóstico más certero y por ende un diagnóstico... el diagnóstico certero se lo hace con coprocultivo realmente y con sangre oculta en heces. Y el de fiebre tifoidea se lo hace con hemocultivo, no se lo puede hacer, es decir, un cultivo de sangre, porque en la fiebre tifoidea la bacteria está en la sangre. Entonces, lo que se hace es un coprocultivo. Una vez que se ha detectado, ¿cuáles son los tipos de tratamiento que se emplean en la salmonelosis? Bueno, la salmonelosis, como dije, puede incurrir en un cuadro leve, transitorio, a veces no necesita tratamiento, ¿sí? O en un cuadro muy grave, ¿sí? Que puede causar abscesos intestinales. De inicio, la hidratación es lo principal, porque produce diarrea. La diarrea produce deshidratación y la deshidratación es muy grave en niños menores, en escolares, en lactantes, en personas, en adultos mayores o en personas que tengan alguna enfermedad preexistente. Esta llega a ser muy grave, ¿no? Entonces, la hidratación es la principal. Y luego también, qué sé yo, las medidas higiénicas también, ¿no? Las medidas de lavado de manos para evitar contagios. El uso de antibióticos también, que ha disminuido mucho los casos de fiebre tifoidea y en este caso también de salmonelosis. Afortunadamente la salmonela es muy sensible a los antibióticos que tenemos actualmente, que se dispone fácilmente. Dentro de uno de los grupos que preocupa bastante es los niños que están a veces en el aula y muchos de ellos van al baño, por ejemplo, ¿sí? Y de pronto en algunos sitios no encontramos agua y jabón. ¿Podrían haber otras alternativas que de pronto ellos puedan emplear para desinfectarse o algo? ¿El alcohol, por ejemplo, funciona? El alcohol funciona. Se dice que el alcohol llega a matar hasta el 90% de los gérmenes, ¿no? Pero nunca va a reemplazar al agua y jabón. Entonces, sí corren peligro los niños que no tienen agua y jabón para lavarse las manos, ¿no? Recordemos que los niños siempre se meten las cosas a la boca, inconscientemente es parte de su crecimiento, se meten las manos a la boca, entonces con unas manitos contaminadas ya se contagiaron. Las mamitas siempre dicen, pero si no comió nada, pero si come solo en la casa. ¿Quién sabe? El niño se mete esferos, se mete los dedos, las manitos, etcétera. Entonces sería interesante que también los papitos puedan establecer estrategias para que sus niños aprendan a tener una higiene adecuada en la escuela. Otra cosa también es la forma de la higiene o el aseo una vez que van al baño, por ejemplo, a defecar. Claro que sí. O sea, van al baño, ¿cierto? Hay que acostumbrarles, ¿no? Desde chiquitos, realmente. Entonces, tienen que ir al baño, salen del baño y bueno, enseñar, ¿no? Esto realmente sí es una responsabilidad de los padres, el hecho de enseñar a sus hijos cómo protegerse, evitar que se enfermen menos. ¿Cuál es la forma? Enseñarles, entrar con ellos al baño, enseñar a cómo se debe limpiar, cómo se debe lavar las manos, cómo se debe secar las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, ¿no? Eso va a hacer que su hijo esté sano realmente. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a nuestros televidentes con relación a la posibilidad de que exista en el medio, en sus casas, especialmente a nuestros campesinos, que muchas veces tienen el corral está en el patio? Las aves a veces están caminando por el alrededor y a veces ensucian por ahí. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar? Bueno, principalmente, ante todo, orden, ¿no? Orden, disciplina, es muy importante el hecho de tener recipientes adecuados, el agua adecuada, un lugar apropiado para la cría de los animalitos. ¿Debería ser el sitio aislado del hogar o de los sitios como por ejemplo el dormitorio o la cocina? Sí, cierto, bien que lo dice, ahí muchas de las veces se convive, ¿no? Se convive y es parte de nuestra cultura, yo lo entiendo, pero
deberían estar separados, ¿no? Los animalitos de las personas para evitar infecciones cruzadas, para evitar mi contaminación a los animales y la infección de los animales hacia nosotros, ¿no? Cuando se hace un examen de rutina con el médico de confianza, ¿es necesario también, cada qué tiempo se podría hacer una persona para que exista la posibilidad también de detectar, por ejemplo, a un portador sano, como se decía? Bueno, es necesario hacerlo en personas que manipulan alimentos, por ejemplo, en personas que están en contacto con el ganado, hacer exámenes, hacerse, ¿no? Las pruebas de fiebre tifoidea, las aglutinaciones febriles, cuando no se tiene fiebre es mucho mejor, las pruebas de salmonelosis, IgM o IgG, estas son importantísimas, ¿no? En el caso de que se tenga, se puede dar un tratamiento que es muy eficaz y se puede llegar a erradicar completamente. Incluso se podría prevenir, dar un tratamiento incluso antes de que se presenten los síntomas. Exactamente, exactamente. Recordemos que cualquier persona podría ser un portador sano. Un portador sano es una persona que tiene la bacteria, pero que no se llega a enfermar y es capaz de enfermar a otra persona. Entonces sería importante, ¿no?, detectar esos casos. Alguien que tuvo salmonelosis y que ya fue tratado, ¿podría quedarse con algún residuo o seguir siendo un agente que contagie? Dependiendo, si es que ya tuvo salmonelosis y trataron, dieron un tratamiento adecuado, completamente sano. Pero si esa persona no se trató adecuadamente, no se le dio los antibióticos adecuados, la salmonela, el cuerpo se adaptó a la salmonela y se quedó como reservorio. Entonces sí es posible. Ahora, en cuanto a las secuelas, depende. Si hubo un absceso, por ejemplo, por salmonela, se queda la lesión resultante, ¿no?, de ese absceso que tuvo, de la encefalitis, de la osteomielitis, pueden haber secuelas, ¿no? Es importante también que nosotros de pronto veamos las personas que están bajo tratamiento, ¿durante qué tiempo hay que, por ejemplo, aislar su cuchara, su plato, su vaso, para evitar la contaminación? Las personas que están en tratamiento deben estar en un aislamiento, un cuidado estricto durante aproximadamente un mes, que es de 2 semanas a 3 semanas que dura el tratamiento antibiótico para esas personas, que con una prueba, con cultivo positivo, con una prueba hematológica, con cultivo hematológico positivo, deben estar aisladas por un periodo de 2 o 3 semanas, hervir cubiertos, lavarse las manos, etc. Incluso los utensilios del baño, como por ejemplo el cepillo de dientes, a veces lo tenemos de toda la familia en un solo recipiente. Ajá, eso por ejemplo puede ser, claro, una fuente de contaminación, ¿no? La salmonela vive donde sea, en lugares secos, en lugares húmedos, puede sobrevivir 2 semanas, 3 semanas a la intemperie, puede sobrevivir en el agua, entonces el hecho de no confiarnos mucho también. Bien, ha sido un programa interesante, hemos aprendido mucho sobre la salmonelosis y cómo evitarla. Ha estado con nosotros el doctor Germán Proaño, muchas gracias, doctor. ¿Dónde le pueden ubicar? Muchas gracias. Estamos ubicados en el Centro Médico Medical Sur. Esto está en la González Suárez y Gran Colombia esquina, es en la planta baja del edificio de la Asociación de Trabajadores Municipales. Atendemos consulta médica familiar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. También tenemos otras especialidades como traumatología, tenemos psicología, cardiología, etcétera, etcétera, ¿no? Muy gentil, gracias por estar con nosotros. Bueno, y a nuestros televidentes, pues, hemos aprendido sobre la salmonelosis. No se olvide que los días miércoles a partir de las 5:30 tendremos un nuevo programa de Mejía Saludable. Gracias por estar con nosotros. Que tenga una excelente tarde. Canal 3 presentó Mejía Saludable, una oportunidad para establecer estrategias de promoción, prevención de temas fundamentales en la vida de las personas.